aquí estamos con ustedes en un tema, como siempre a veces digo, fascinante, porque para mí todos los temas son fascinantes. Pero bueno, este es un tema que es muy interesante. Les prometí, cuando veníamos estudiando las enzimas hepáticas, etcétera, en la hepatitis, les prometí que íbamos a ver los ícteros enzimáticos, después de ver el síndrome ictérico, los ícteros enzimáticos. Desde ya le digo que este tema es en honor a mi esposa, que es perinatóloga, y bueno, actualmente sigue gustándole el tema de la perinatología, y nada, en honor a ella hago este tema. Y en realidad, los ícteros enzimáticos de recién nacido. Es una cosa bella ese niño que nace, como se dice, un carro nuevo, pero muchas veces el carro nuevo, ustedes oyen por ahí los Toyota o los distintos carros que a veces tienen algún defectico y lo mandan a reparar. Así también puede una belleza así, un producto de nacimiento tan bello, un milagro de la vida, nacer con algún defecto que hay que corregir. En este caso, las enzimas. Hay problemas con algunos elementos en el hepatocito que da lugar a que este niño tenga o curse con un periodo más o menos grave de lo que es la ictericia neonatal. Así que vamos a ir adelante. Desde ya, siempre, y hoy de inicio de tema, les solicito que se suscriban, le den a la campanita y activen las notificaciones, porque si no, de no ser así, no le van a llegar mis videos y lógicamente le van a llegar si usted hace todo este proceso. Además, solicito como siempre Super Thanks. Necesitamos colaboración con el canal para aumentar el tiempo canal, así como sugerimos y solicitamos con mucha humildad la incorporación de miembros del canal para poder tener una bonificación quizás lo más adecuada posible para poder dedicar tiempo a este canal que con cariño, con amor dedico a ustedes. Así que bueno, vamos a ir adelante para el tema. El tema, puedo decir que quizás va a tener una profundidad relativa. Recordar que, bueno, soy cirujano general, soy médico, profesor de neurociencia y todo, pero el tema es un poquito más dirigido a la neonatología, de lo cual yo no soy especialista. Pero con mucho amor trataré de facilitarles este tema. Así que vamos adelante. ¿Qué vamos a ver? Embriología del hígado y las vías biliares en general, un poquito mencionar de forma general este recordatorio que ya vimos cuando se vio el hígado. Circulación fetal, un recordatorio para ver qué cosa es el cordón, porque muchas veces cuando mencionemos más adelante las pruebas de Kuhn que se hacen en el cordón umbilical para la obtención de la bilirrubina, etc., y las pruebas sabré qué cosa es el cordón umbilical para aquellos que me ven, que no son estudiantes, que no son ya profesionales, etc. Concepto de recién nacido o neonato, íctero fisiológico de recién nacido, porque es imposible ver ya un íctero que es patológico si no sabemos qué cosa es el íctero fisiológico que puede tener ese niño. ¿Ve? El kerníctero, muy importante, a lo que tocaremos al final, porque ya es el grado máximo de afectación de estos aumentos de la bilirrubina por la afectación cerebral y los ganglios basales, sobre todo. ¿Cuáles serían los síndromes de los ícteros enzimáticos? El rotor, el Downing-Johnson, el Crigler-Najjar, el Gilbert y conflicto RH-ABO. Conflicto RH, vamos a ver qué cosa es RH. Concepto general, no estamos en sangre. Les digo, no vamos a meter el tema profundo de sangre, pero sí vamos a tocar a ver qué cosa es esto de RH y ABO. Ok. Detallando un poquito sobre el origen embriológico, solamente pongo 4 aspectos. El parénquima de los hepatocitos. Recordad que hay un esbozo hepático que se formó de la parte posterior del intestino anterior
y la parte más anterior del intestino medio. Ese esbozo va a dar al hígado y la vía biliar. Pero vamos a puntualizar, el hepatocito y las vías biliares intrahepáticas salen del endodermo, ¿eh? El tejido conectivo, o sea, la parte de los colangiolos, todos los sinusoides, que el mesodermo y el septum transverso, y las células de Kupffer y el espacio porta. Esta es la parte venosa y las células de Kupffer, que las conocemos, es una célula de un 11 a un 12% en el hígado, son prácticamente las que se encargan de recorrer toda la basura, etcétera, la parte sobrante. Los capilares sinusoides, venas y umbilicales y vitelina. Todo esto se forman también prácticamente después en todas estas etapas, junto con la formación del hígado. Resumiendo un poco diciendo que el hígado del recién nacido es un hígado inmaduro, que puede carecer, como les digo, de enzimas que no estarán listas hasta después de unos días después, hasta inclusive un mes aproximadamente o más. Las enzimas que no estarán listas, por tanto muchas veces se producen algunas desórdenes en este tipo de ícteros, pueden caer en el orden de íctero fisiológico. ¿Ven? Ok. No cae en lo que es ya un trastorno genético, etc., como vamos a ver seguidamente. Ok, la circulación fetal simplemente. Recordar que el niño está sujeto a una placenta en la vida fetal, y esto es el cordón umbilical, lógicamente. ¿Qué quiere decir? Con la forma de dos arterias umbilicales y una vena umbilical. A través de esa vena umbilical que va el oxígeno y toda la sangre de la madre, etc. Y prácticamente las arterias umbilicales que llevan el CO2 hacia la placenta, y este es el intercambio. Simplemente no voy a caer en la parte del corazón, donde está el agujero, la ventana redonda, toda esta circulación. Recordar que no hay unos pulmones desarrollados. Ok, todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque solamente vamos a recordar que existe un cordón umbilical, el cual me va a facilitar hacer algunas pruebas, como los test de Cone, para averiguar los trastornos hemoglóbicos, de la hemoglobina, etc. Y otras pruebas que podemos hacer al nacimiento, porque cortamos el cordón, pero podemos hacer unas pruebas antes de cortar el cordón, y después de haber cortado ese cordón podemos también usarlo para muchas cosas. Podemos usarlo para otras pruebas sanguíneas, podemos usarlo para el sanguíneo transfusión, etcétera, que la podemos hacer a través de ese cordón umbilical, si fuera necesario. Así que nada, eso se lo presento para que sepan cómo, por qué, cuando oigan el cordón umbilical, etcétera, cuál es el cordón umbilical. Para las personas que me ven, estudiantes nuevos, o personas que me ven que no son estudiantes de medicina. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es el concepto de recién nacido? Desde el momento del nacimiento por cesárea o parto hasta 28, 30 días después de nacido es considerado recién nacido. O sea, hay un periodo que se llama periodo perinatal, que es antes del nacimiento, o sea, el neonato que no ha nacido, todavía es feto, prenatal, está el periodo natal y el postnatal. Entonces, en este postnatal entra lo que sería el recién nacido, en el cual se van a presentar muchas afectaciones. Puede ser distrés respiratorio, puede ser trastornos en el Apgar, las mediciones, etc. Y otras cosas nuevas, porque se enfrenta a un periodo natal sometido a muchos cambios de la nueva vida extrauterina. Y entre ellas está los colores de la piel, puede presentarse un íctero fisiológico transitorio, pueden haber hasta malformaciones de vías biliares, que pueden traer al traste con alteraciones de esta bilirrubina, que no la puede excretar, o también puede haber problemas enzimáticos, y ahí es donde estamos en lo que es hoy, en el íctero enzimático del recién nacido. Ahora bien, ¿qué es un gen? Vamos a ver por qué. ¿Por qué metemos este tema aquí? Simplemente porque en realidad, cuando les mencione más adelante que hay un gen tal que está afectado, porque hay una herencia recesiva que lo donan los padres para que se produzca este problema. Entonces, por lo menos saber qué es el gen, sin caer exactamente en la profundidad de esto. Fíjense que este es un cromosoma. El cromosoma está formado de forma tal, por patas cortas, patas largas, un centrómero, tiene los telómeros, ¿ven? Prácticamente.
Y en el interior de esos cromosomas está lo que se llama el ADN. El ADN tiene porciones que se llaman alelos, que están en locus, y esas porciones pequeñas de ADN es lo que se llama genes. Cuando hay trastorno en esa mutación, en esa alteración de la cadena de nucleótidos, etc., es lo que trae lugar, por mutaciones, etc., a trastornos en los genes de ese infante, ya sea una herencia autosómica recesiva o dominante, y se presenta entonces la alteración en el recién nacido. Ahora bien, ¿qué decía Mendel en su primera y segunda ley? Primera ley de Mendel, solamente mención, esto es genética pura, no quiero profundizarme, simplemente. La primera ley de segregación, quiere decir que los caracteres que están en los alelos, aquí en los cromosomas, se segregan hacia las futuras generaciones, en diferentes porcientos, dependiendo si los padres son heterocigóticos o homocigóticos. No me voy a meter la ley. Ahora bien, la segunda ley de distribución es la independiente, o sea, distribución independiente de caracteres. Quiere decir que un carácter que está en un alelo, la madre lo puede donar a un hijo, no todos los caracteres, puede ser que un carácter sí y otros no. Por eso es independencia de caracteres. No todo lo que tenga la madre se transmite a una transmisión directa a la nueva generación. Y así del padre. Por eso existe entonces una herencia autosómica, que autosómica significa existen 23 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas, de lo que es del 1 al 22, tienen que ver con el fenotipo, que sería autosómica. Y la herencia ligada al sexo sería el cromosoma 23, 23, o sea, el 23 son 46 cromosomas, el 23 en estas células están así distribuidos, y esta es ligada al sexo. Cuando usted vaya a hablar autosómica o ligada al sexo, es que se basa en esto, de acuerdo a las leyes de Mendel. Y les muestro aquí la anatomía rápida de un cromosoma. Miren aquí el pata corta, por eso a veces cuando le diga el gen número tal, gen 23, que está en la pata corta del cromosoma 6, que es del 1 al 22, ¿ven? Así es como se comunica esta alteración. Les pongo esto para que sepan de dónde viene esto de los genes, sin profundizar mucho. Vamos a seguir adelante. Ahora, ¿qué es la herencia dominante y recesiva? Porque prácticamente en estos casos de los ícteros, prácticamente es una herencia recesiva. Vamos a ver por qué. La herencia dominante y recesiva. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir homocigoto y heterocigoto? Homocigoto quiere decir que en todos los cromosomas de este padre, por ejemplo, no está afectado. Y, por ejemplo, vamos a poner que este sea, dice padre y padre. Pero bueno, madre y padre. En el caso del padre sí hay un hijo, o sea, está afectado. Por tanto, esta herencia dominante que hace, que miren cómo se comportan los porcientos. Un hijo, o sea, no afecta, si hay una homocigótico y tiene mucha fuerza, no va a ser como aquí, como el caso de recesiva, que son heterocigóticos los dos, ambos progenitores. En este caso, miren la prevalencia, no afectado, hijo afectado, pero lógicamente los porcientos disminuyen, lógicamente, en que no se afecta. Esto es dominante, domina la no afección sobre la descendencia. Ahora aquí miren la herencia recesiva, como cada padre es heterocigótico, quiere decir que es portador, aquí el padre no era portador ni afectado, aquí es portador y portador. ¿Qué pasa? Que miren lo que se da que prácticamente la parte que son rojitas, miren cómo prácticamente es una 50%, y aquí el porciento aumenta de que no se afecta, y aquí sí, miren aquí, hijo afectado, hijo portador, quiere decir que en este caso aquí hay dos hijos que no son afectados con alta dominancia, pero aquí hay uno afectado con dominancia recesiva. O sea,
recibe la enfermedad. Recibe, aquí domina la no, prácticamente la no transmisión de la enfermedad. Miren aquí cómo se comporta esto. ¿Ven? Esto sería herencia recesiva y esta es la herencia dominante. ¿Ven? Prácticamente. Esto lo pueden revisar. Fíjense que en este caso es heterocigótico los dos y en este caso hay homocigótico porque se presenta en las cadenas de alelo, en las cadenas de cromosomas de este padre, en toda su extensión, en todo el porciento. Y aquí no, los dos son heterocigóticos. Esta es la que se presenta en el caso de los histeroenzimáticos, por lo general. Ahora bien, ¿qué cosa es el factor RH? Que lo vamos a oír, lógicamente, porque hay un conflicto RH materno, RH fetal, que está contribuyendo o no muchas veces a los ícteros recién nacidos. ¿Por qué? Porque hay una reacción antígeno-anticuerpos, anticuerpos del niño, que bajan de la madre hacia el niño y producen este trastorno cuando en el segundo embarazo. ¿Qué cosa es? Es un tipo de proteína que se encuentra en el glóbulo rojo. Basado en su determinación, se detecta el tipo de sangre. Puede ser RH positivo, o puede ser RH negativo o negativo, y de diferentes formas. El conflicto RH fetal sería padre RH positivo y madre RH negativo. Rápidamente le explico por qué. Porque en el primer embarazo, lógicamente, el niño, que son los negativos los positivos del padre, viajan hacia el niño, pero no se presenta el conflicto. Porque ¿qué pasa? Que no hay una reacción de ese niño a los hematíes, al RH positivo, del padre. No lo hay todavía. Pero ¿qué pasa? En el segundo embarazo, ya sí, porque ya la madre hizo reacción contra estos RH positivos que donó el padre y ya tiene anticuerpos contra esto. Y en el segundo embarazo entonces viajan hacia el feto y se produce entonces el conflicto RH materno, con todas las consecuencias, íctero, trastornos en los ganglios basales, prácticamente puede ser llegar hasta un hidropifetalis, que se llama. Es el conflicto RH materno. ¿Ven? Padre RH positivo, madre, miren aquí, RH negativa, positivo y negativa, y se produce entonces el conflicto. ¿Ven? Prácticamente. Esto se los comento para que es una forma de complicación que puede afectar al bebé de forma produciendo íctero, produciendo lesiones a nivel de su sangre, de antígeno, anticuerpo, etc. Ahora bien, recordatorio rápido de la bilirrubina que va a aumentar en ese niño, ¿de dónde viene? Acuérdense que ya habíamos dicho rápidamente que el hematíes se rompe entre 90 y 120 días en lo que es el VAS, y de ahí sale un grupo hemo. Esta hemoglobina se rompe, hay cadenas de globina y grupo hemo, y se forma el grupo hemo y la globina, que da aminoácidos que se van a reusar en la eritropoyesis. Ok, pero ¿qué pasa? Este hemo, por la hemoxidasa, se forma la biliverdina, y la biliverdina reductasa va a producir la bilirrubina. ¿Qué bilirrubina es esta? Indirecta, no unida al ácido glucurónico, y va al hígado, al hígado, prácticamente. Esto es. Recordar entonces que al llegar al hígado, aquí, la transporta hacia la parte interior, un transportador, aquí hacia el espacio de Dis, la lleva ahí, y de ahí la penetra con una ligandina y otro transportador proteico hacia el interior. Se une después a través de la uridine-glucurontransferasa y aquí la transforma en bilirrubina directa o conjugada, y de ahí pasa a los canalículos donde se forma la bilis. Eso fue lo que vimos, lo que hemos visto. Recordad que aquí había un transportador y aquí había otro transportador y aquí hay una enzima. Basado en estos tres aspectos, vamos a conocer que dependiendo de afectaciones de estos transportadores,
o de esta enzima se van a producir los ícteros enzimáticos del recién nacido. Recordad que entonces hay una formación de bilirrubina conjugada o directa y una no conjugada o indirecta. La indirecta se mueve aquí, la conjugación se produce aquí y la directa se mueve acá. Muy bien, vamos a seguir adelante. Todo esto ocurrió ¿dónde? En el hepatocito. Aquí, en el hepatocito, que son todas estas celulitas que están aquí, esta es la parte portal, esta es la vena central, etc. Esto es un repaso. Este es el lobulillo hepático. Ahora, concepto, ¿por qué se llama enzimático? Son ícteros que aparecen en el recién nacido por causa de defectos enzimáticos y otras malformaciones, por ejemplo, con respecto a los transportadores o las membranas. Ok. Tenemos que déficit de transportadores, el OATP1B1 o OATP1B3. Entre signos de interrogación porque hay duda con esto. Está en estudio. Y otra vez, o el MRP2, que es el que transporta la bilirrubina ya conjugada a los canalículos. O defecto de ausencia de enzimas, como la UGT1A1, la uridin glucuronil transferasa. Este es uno, vamos a ver a qué tipo de íctero pertenece cada uno. O defecto de mutación de genes, que entra también como causa de estas patologías. Y aquí les muestro de nuevo el cromosoma, donde radica dentro los genes que habíamos hablado, esas bandas que se llaman cromátides, que están en el locus, etc. Ahí va a estar todo el proceso de alteración de este problema. Ahora bien, ¿qué es el íctero fisiológico recién nacido? Cifras elevadas en el nuevo ser, llámese recién nacido, en un periodo de 2 o 3 días, que este es el íctero fisiológico. Fíjense que no se produce inmediatamente al nacer. Comienza a un día, después de 24 horas, comienza a ponerse amarillito y hasta 3 o 4 días que desaparece. Eso es fisiológico, por inmadurez de las enzimas que todavía no se han desarrollado. Debido fundamentalmente a inmadurez del hígado, incapaz de procesar toda la bilirrubina, que le llega, y además la debilidad de los hematíes a esta edad y se rompen con mucha facilidad. Lógicamente, estos hematíes están en proceso de maduración y se rompen fáciles, aumentando que los grupos M y aumentando que la bilirrubina, ¿cuál? Indirecta. Ok. Asociados a la lactancia materna pueden ser trastornos inmunitarios, pueden ser deficiencia de la GGPD, trastornos, todo esto son glucosa 6, fosfato de deshidrogenasa. Puede ser que transforma, lógicamente, recordar, la glucosa 6-fosfato en fructosa. Trastornos no inmunitarios, como las alfa-talasemias, estas son enfermedades de la hemoglobina, que las vamos a estudiar futuramente, son trastornos hemáticos. Drepanocitemia, por la sickle cell anemia, por la hemoglobina S, infecciones de recién nacido y conflictos RH y ABO de grupos, el RH positivo, etcétera, que habíamos visto, y el grupo conflictos de grupos, ABO. Ok, puede ocurrir fisiológicamente. Vamos a ver entonces qué pruebas se pueden hacer diagnósticas. Conteo sanguíneo completo, pruebas de COMS que se hacen de antiglobulina. Estas pruebas, ¿dónde se hacen? Que era de antiglobulina, donde sobre todo en el cordón umbilical, como les había dicho anteriormente. Hay una prueba directa, donde en la prueba directa se descubren anticuerpos unidos a superficie del glóbulo rojo. Y la indirecta busca anticuerpos libres en el suero, que se pueden hacer, como les digo, en el cordón umbilical. Y conteo de reticulocitos. Reticulocitos son los cuerpos blancos jóvenes que se descubren en todas estas pruebas para adjuntarlo en el diagnóstico de este conflicto de recién nacido. Ok, tratamiento del íctero fisiológico. Bueno, está lógicamente la fototerapia y dependiendo
de los valores altos. Más adelante les voy a poner los parámetros cuando se debe usar una exsanguinotransfusión. Se puede usar lo que se llama la exsanguinotransfusión a través del cordón umbilical. Si los valores de bilirrubina, aunque sea fisiológico, no han bajado, y es necesario hacerle exsanguíneo, porque valores altos, por encima de 5, por encima de 10 de la bilirrubina, pueden dañar lo que se llama el cerebro, los ganglios basales, dando lugar a lo que se llama el kerníctero, que lo mencionaremos al final. Ok, ¿cuáles son los ícteros enzimáticos que conocemos? El Dobby-Johnson, el Rotor, el Gilbert y el Krieger-Nahar. Estos son los enzimáticos que conocemos. Hay otras variantes, etcétera, pero en realidad, cuando usted busca la bibliografía, estos son los 4. Vamos a detallar lo más posible estos ícteros a continuación. Vamos a ver el de Dobby-Johnson. Fíjense, ¿qué habíamos visto? ¿Se acuerdan? Es un síndrome hereditario autosómico recesivo. Fíjense, recesivo, lógicamente. Aquí hay un portador no afectado y portadores no afectados. Quiere decir, por eso es recesivo, porque prácticamente no hay ninguno que sea homocigoto, como lo habíamos visto ahorita. Aumento de la bilirrubina conjugada, no asociado a hemólisis y no elevación de las enzimas. En este caso, es autosómico recesivo, aumento de la bilirrubina conjugada, vamos a ver por qué, y no asociado a hemólisis y no elevación de las enzimas. ¿De cuáles enzimas? La TGP, la TGO, del hígado. Ictéricos sin síntomas, dificultad para transportar la bilirrubina, fallo transportador MRP2, el que habíamos visto, por eso tienen que revisar. Yo se lo voy a enseñar aquí más adelante ahora mismo, para que no tengan que irlo a buscar detrás. En los hepatocitos, recordar entonces los datos: aumento de la bilirrubina conjugada o directa, porque hay un trastorno del transportador MRP2. Vamos a verlo aquí. Este es el transportador. ¿Qué pasa? Que ya la bilirrubina se transformó en conjugada, glucurónido de bilirrubina. Ya está conjugada, pero este transportador no lo puede llevar a los canalículos para formar la bilis y, lógicamente, no se queda mucha cantidad en el hepatocito, lo hincha inclusive y sale a la sangre. Entonces quiere decir que ¿quién está elevada? La bilirrubina directa. Por eso, como les decía, vamos a ver aquí, la bilirrubina conjugada, aumento de la bilirrubina conjugada. Es para que vayan teniendo idea. Yo lo que les estoy es facilitando la forma de recordar bien este síndrome, ¿no? Hay muchas cosas intrínsecas en el síndrome que hay que valorarlas, registrarlas y buscarlas. Pero en realidad, cuando les digo esto y se lo facilito de esta forma, miren aquí, ¿qué pasó? Miren, ahí está la cruz roja, esa X roja, que ese es el problema. En el Dobby-Johnson, ahí está el problema. Ya se lo van a aprender para siempre. Seguimos adelante. Síndrome de Rotor. Se debe el nombre al internista Arturo Beleza Rotor. Este nombrecito final le dio el nombre de Rotor. ¿Qué pasa aquí? Heredada de forma autosómica recesiva igual. No voy a poner el esquema porque más o menos es el mismo. La etiología es desconocida. Puede ser genética, etcétera, porque está ligada lógicamente es autosómica a la forma de los cromosomas. Las células del hígado no son pigmentadas. Las células no son pigmentadas. La ictericia por dificultad de procesar y almacenar la bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada es parecido a la anterior. No tiene cómo procesarla ni cómo almacenarla. Y se acumula esta enzima entonces. Es un poco parecido a la anterior. Ahora, mutación de genes SLBO1B1 y SLBO, ya aquí se habla de genes, en este caso. Fíjense que esto es un gen, o mutación de gen, mutación, y deficiencia en las proteínas OATP11B y OAT. ¿Qué es esto aquí? Lógicamente, estos son transportadores. Muy cortas. Vamos a ver dónde está eso. OAT1P1B1. Aquí están. Quiere decir que este transportador no transporta la bilirrubina que llegó fácilmente hacia
con la ligandina a ser evaluada o metabolizada por la uridin glutamil transferasa, ¿no? Quiere decir, aquí estaría el problema en este transportador. Es un gen, pero además el transportador no facilita que la bilirrubina vaya hacia allá. Por tanto, lógicamente, las células del hígado no son pigmentadas porque no se da el proceso prácticamente de transformación y lógicamente aumenta la bilirrubina indirecta, lógicamente. Ahora bien, síndrome de Crigler-Najjar, descubierto en 1952 por John Crigler y Victor Najjar. Quiere decir que Crigler-Najjar son dos pediatras, dos quizá neonatólogos galenos, que con sus apellidos formaron el síndrome Crigler-Najjar. Crigler-Najjar tipo 1, de aparición temprana, prácticamente al nacer, y Crigler-Najjar tipo 2, de aparición tardía. Este puede confundir, como es lógico, con el electrofisiológico, que sale después de las 24 o 48 horas. Trastorno hereditario poco común. Autosómico dominante. ¿Qué quiere decir? Que uno de los padres, este es un poco más raro, porque uno de los padres es recesivo dominante, o sea, que no se da la enfermedad tan fácil como explicamos en la parte anterior. Ausencia de la enzima UGP, uridin glucuronil transferasa. La uridin transferasa 1 a 1. Dificultad de descomponer la bilirrubina en bilirrubina directa. Lógicamente, aquí vamos. Fíjense aquí está. El tipo 1, prácticamente el por ciento, aparición, aquí me faltó 10%, prácticamente. Aquí 0%. El 10% es del tipo 2. Tipo 1, aparición temprana, y entonces tiene tendencia a kerníctero. Tipo 2 y aparición tardía. Pueden confundir. Un 10%. Suerte que este es 0%, por si acaso. Aquí miren cómo la globina, igual que habíamos visto la no conjugada, que se transforma, aquí está deficiencia de la glucuronil transferasa, aquí, y estaríamos ubicándolo aquí. Este síndrome entró bien, pero no se convierte en bilirrubina conjugada. ¿Dónde pondríamos la cruz roja? Aquí, donde está la enzima uridin glucuronil transferasa 1 a 1. Ahí es que se produce este problema del Crigler-Najjar. Muy importante. ¿Ves? Lógicamente, no habrá entonces bilirrubina directa y muy difícilmente no pasará la directa acá para formar la bilis. Hay una dificultad con la bilis en este niño, con la formación de la bilis, por la carencia de bilirrubina directa. Síndrome de Gilbert. Gilbert, afección genética heredada, se descubre por un aumento de la bilirrubina indirecta, deficiencia parcial de la enzima uridin glucuronil transferasa, lógicamente aumenta la indirecta porque no se transformó, y se detecta en la pubertad, se detecta mucho tiempo después. El Gilbert prácticamente no se detecta, es un subíctero o un íctero bien solapado, no se encuentra. Y puede manifestarse más por el uso de algunos medicamentos. Por ejemplo, el Composat, usado contra el cáncer, inhibidores de la proteasa. Se puede presentar en un individuo ya mayor, cuando usa estos medicamentos, salta el síndrome, que a pesar de haber un aumento de la bilirrubina indirecta, no se manifestaba prácticamente. Puede parecer anemia, etc. Y todos estos datos ayudan al diagnóstico. Prácticamente aquí estaría igual ubicado aquí, parecido al Crigler-Najjar, ubicado aquí. Ok, todas estas alteraciones, cuando la bilirrubina aumenta, puede dar lugar a lo que se llama el kerníctero. El kerníctero se trata de la impregnación o lesión del cerebro y de los ganglios basales. Los ganglios basales que se encuentran aquí en la base. Este es un corte, un MRI
que representa aquí, aquí está, por ejemplo, la cápsula interna, el globo pálido, el putamen, ¿ves? Prácticamente, el núcleo caudado. Estos núcleos de la base, más partes del cerebro, pueden ser afectados por esta bilirrubina, ¿ves? Prácticamente. Además asociado a hemólisis y policitemia, rompimiento de matriz, pero además aumento desconsiderado, poco calculado de matrices, policitemia. Hay irritabilidad, el niño está irritable, o irritabilidad versus letargo y disminución del tono muscular, pero pueden haber sacudidas, convulsiones y sacudidas oculares o nistagmus, movimientos oculares hacia cualquier nistagmo vertical, nistagmo lateral o sacadas, que se llaman las hipersacadas oculares. Las sacadas, que son los movimientos del ojo, así se llaman los movimientos oculares horizontales o verticales, sacadas, de tipo desordenada en el niño. Ok, esto es lo que sería el Kernicter. ¿Cuál es el tratamiento general de recién nacido? En cuidados intensivos neonatales, lógicamente, vigilar signos neurológicos como convulsiones, según valores de la bilirrubina. ¿Qué hacer con esta bilirrubina? Lógicamente, si está entre 5 y 9 por 100 mililitros, prácticamente en menos de 24 horas, fototerapia. Se puede hacer fototerapia, porque ¿qué pasa? Que la fototerapia ayuda a desintegrar esa bilirrubina que está la descompone, ayuda a descomponer la bilirrubina en sus productos y así se puede excretar mejor y se puede transformar mejor. De 10 a 15 miligramos por 100 mililitros, menos de 24 horas, puede valorarse la exsanguíneo transfusión. ¿A través de qué? Del cordón umbilical. O sea, cambiar la sangre. Saca la sangre afectada y entra una sangre normal. Todo esto, imagínense que de la forma que le estoy hablando, no es tan fácil como hacerlo. Así que les digo que mencionarlo, el sanguíneo de transfusión. Y de 15 a 19 miligramos, por los mismos valores de 100 mililitros, igual tratamiento, inclusive llegando a la sanguíneo transfusión más frecuente. Así que esto es, en general, lo que les digo de los ícteros. Espero haberles dado la base para poder buscarlo, incitarlo, emocionarlo con estos síndromes, porque son síndromes bellos que se presentan. No es, esto se presenta solamente a aquellos neonatólogos que están en una sala de cuidados intensivos neonatal. Esto no es normal que lo vea un médico general, que lo vean los residentes de cirugía, lo vean los cirujanos, los médicos generales. No, esto solamente es un tema muy particular, lo que está relacionado con el hígado, para los perinatólogos, como les decía, para la especialidad de la perinatología. Así que nada, seguiremos adelante con otros temas de interés, para irnos a temas como el absceso hepático, etcétera, los hemangiomas hepáticos, otras alteraciones del hígado, otras patologías importantes, absceso hepático, etcétera, como les decía, y otras alteraciones. Así que bueno, me voy con esta frase. Muchas gracias, siempre les digo lo mismo. Muchas gracias, muy contento con esos mensajes que recibo, alentadores, prácticamente me hacen profundizar, me hacen seguir adelante en esta lucha por enseñar y seguir aprendiendo. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. Quiere decir que cualquier trabajo que usted haga, si lo hace contento, lo hace con ese deseo de hacerlo bien, va a quedar finalmente un trabajo más adecuado, mejor terminado, etc. Por tanto, póngale emociones en lo que haga, si es profesor, si es ingeniero, si es médico, si es la actividad que usted, emociónese y esté contento siempre para que el trabajo le salga bien. Así que nos vemos en el próximo tema. Más adelante, no le voy ahora, en este caso,
No les voy a decir el próximo tema porque tengo que elaborar a ver cuáles de los temas vamos a plantear basado en lo que hemos dado ya y seguir una línea de aprendizaje. Así que seguimos adelante. Nos vemos en el próximo tema.